La Biblia no habla en abstracto cuando anuncia el regreso de Jesús. No se trata de una metáfora vaga ni de un relato simbólico. La palabra de Dios señala un lugar concreto, un punto en el mapa que hoy puedes buscar en Google Maps y ver con tus propios ojos. Zacarías, capítulo 14, versículo 4, lo dice sin rodeos. Sus pies se afirmarán en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Ese monte no es una simple colina cualquiera de Medio Oriente. Es el mismo lugar donde Jesús lloró por Jerusalén, el mismo sitio donde pasó sus últimas noches antes de la crucifixión, el mismo jardín de Getsemaní donde su sudor se mezcló con gotas de sangre en oración, y el mismo punto desde el cual ascendió al cielo después de la resurrección. Ahora escucha bien esto. La Biblia asegura que el lugar donde Jesús se fue es el mismo lugar donde volverá. El ángel lo declaró a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículos 11 y 12. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el texto aclara que ellos estaban precisamente en el Monte de los Olivos cuando escucharon esa promesa. Piensa en el poder de esto, un evento que aún no ha sucedido, pero que ya tiene coordenadas exactas, marcadas en la Escritura desde hace más de 2 milenios. El regreso del Rey no será invisible ni secreto, no será en una esquina oscura del mundo, será en el lugar donde la historia de la salvación alcanzó uno de sus puntos más altos. Y lo más impactante es que ese monte no es un sitio olvidado. Hoy es uno de los lugares más vigilados y disputados del planeta, lo que significa que no solo estamos hablando de una profecía antigua, sino de un escenario real que está listo, esperando el día señalado. El Monte de los Olivos no es simplemente un paisaje pintoresco que se eleva frente a la ciudad vieja de Jerusalén. Es un lugar cargado de historia, de lágrimas, de promesas y de batallas espirituales que marcaron el destino de la humanidad. En este monte Jesús lloró sobre Jerusalén, viendo lo que vendría sobre ella, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo capítulo 23, versículo 37. Desde este mismo monte contempló la ciudad santa y anunció la destrucción del templo. Y así sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas arrasaron Jerusalén. Pero el Monte de los Olivos no solo fue testigo de lamento y juicio, también fue escenario de revelación y esperanza. Allí, Jesús pronunció uno de los discursos más proféticos de toda la Escritura, el llamado Sermón del Monte de los Olivos, registrado en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. En ese discurso Jesús describió las señales del fin: guerras, rumores de guerras, falsos profetas, persecuciones y señales en el cielo. Y lo hizo desde ese punto exacto, como si el monte mismo fuera un púlpito eterno preparado para hablar de los últimos días. Más tarde, en Getsemaní, al pie del monte, Jesús vivió la noche más oscura antes de la cruz. El mismo terreno absorbió su oración agónica y sus lágrimas cuando pidió al Padre que pasara de él la copa, pero terminó rindiéndose con las palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese acto de entrega selló la salvación. Y por si todo esto fuera poco, desde allí mismo Jesús ascendió al cielo, según Hechos capítulo 1. El Monte de los Olivos fue entonces el último lugar donde los discípulos lo vieron con sus ojos físicos, y será el primer lugar donde el mundo entero volverá a verlo con gloria y poder. Nada de esto es casualidad. El Monte de los Olivos concentra en sí mismo dolor, profecía, juicio, esperanza y ascensión.
y por eso será también el escenario del regreso. Zacarías, capítulo 14, no solo anuncia que Jesús pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. El profeta describe con detalle lo que sucederá en el momento exacto de su regreso, y se partirá por en medio el monte de los olivos, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. La profecía habla de un terremoto colosal que transformará la geografía misma de Jerusalén. Y aquí es donde lo bíblico se encuentra con la ciencia moderna. Los geólogos han confirmado que el Monte de los Olivos está atravesado por una falla sísmica activa, es decir, bajo la superficie de ese monte ya existe una línea de ruptura natural que podría dividirlo en dos en caso de un gran movimiento tectónico. En 1964, un equipo de científicos israelíes y europeos descubrió esta falla geológica. Desde entonces, estudios sísmicos han mostrado que la zona tiene actividad latente. En otras palabras, lo que Zacarías escribió hace más de 2500 años no es un simple símbolo. Describe con precisión lo que ocurriría si esa falla se activa. Ahora piensa en esto. Jerusalén se encuentra en una de las regiones más sísmicas del planeta, el Valle del Jordán, parte del sistema de fallas del Gran Rift africano. Los terremotos no son raros en esta zona, pero ninguno ha sido tan grande como el que se describe en Zacarías. El texto incluso lo compara con un terremoto histórico en tiempos del rey Usías, registrado también por Amós. Es casualidad que la profecía hable de un monte que se parte en dos y que justamente allí exista una falla que puede causar exactamente eso. ¿O es una confirmación de que la palabra de Dios no exagera ni inventa, sino que apunta a hechos reales que la ciencia recién empieza a comprender? Cuando Jesús regrese, el monte temblará, la tierra se abrirá y lo invisible se hará visible. La profecía, la historia y la ciencia convergen en un mismo punto. El Monte de los Olivos está preparado para el día del Señor. Si el Monte de los Olivos es el lugar exacto donde Jesús volverá, no es extraño que alrededor de él se desate una de las batallas más feroces del mundo. Jerusalén no es solo una ciudad histórica, es el epicentro espiritual del planeta. Tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islam, consideran sagrada esta ciudad. Y dentro de ese espacio reducido, el Monte de los Olivos y el Monte del Templo concentran la mayor tensión geopolítica y espiritual que existe hoy. ¿Por qué crees que el mundo entero observa a Jerusalén con tanta atención? ¿Por qué las naciones gastan millones en diplomacia, espionaje y control de esa pequeña franja de tierra? No se trata únicamente de política. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Ni de petróleo, ni de alianzas estratégicas. En el fondo, se trata de quién controlará el escenario del regreso de Cristo. El Monte de los Olivos está cubierto por más de 150,000 tumbas judías. ¿Por qué? Porque los rabinos enseñan que cuando venga el Mesías, los primeros en resucitar serán los que reposen allí. Esa creencia ha llevado a que poderosas familias inviertan fortunas para asegurar un espacio en ese lugar. ¿Coincidencia? No. Es una carrera espiritual para estar en el punto exacto cuando se cumpla la profecía. Pero hay más. Bajo la superficie de Jerusalén existe una red de túneles secretos que desde hace décadas son excavados y custodiados.
Ingenieros, arqueólogos y militares han trabajado en ellos con sigilo, porque saben que debajo del monte del templo y aledaños podrían estar los vestigios más sagrados de la historia. Desde cámaras ocultas de la época de Salomón hasta lo que algunos creen que podría ser el Arca del Pacto. Las sociedades secretas, las élites políticas y religiosas e incluso potencias extranjeras mantienen un interés obsesivo en este monte. No es solo arqueología ni turismo, es un pulso espiritual. ¿Quién dominará el terreno donde el Rey de Reyes pondrá sus pies? Y aquí está el detalle que debería inquietarnos. Mientras la mayoría de la humanidad vive distraída, los gobiernos, los rabinos, los líderes religiosos y las potencias secretas están posicionando sus piezas en torno a Jerusalén, como si supieran que algo está a punto de ocurrir allí. El Monte de los Olivos no puede entenderse aislado. Está frente al monte del templo, separados apenas por el valle de Cedrón. Uno es el lugar donde Jesús volverá, el otro es el lugar donde, según la Biblia, se manifestará el anticristo. Dos montes, dos escenarios opuestos, enfrentados en una batalla final que definirá el destino de la humanidad. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo advierte que el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios. Esto significa que antes del regreso glorioso de Cristo, en Jerusalén se levantará un templo. Y no hablamos del templo espiritual, sino de una construcción literal, física, que el judaísmo espera desde hace siglos. Aquí es donde los acontecimientos actuales nos dejan sin aliento. En Israel ya existen planes avanzados para el tercer templo. Instituciones religiosas han creado utensilios, vestiduras sacerdotales, altares e incluso entrenan sacerdotes para el día en que el templo pueda funcionar. Y todo esto se desarrolla frente al Monte de los Olivos, como si la escena estuviera montada para el cumplimiento exacto de las profecías. Imagina la tensión. Mientras los sacerdotes preparan rituales que miran al templo, en el Monte de los Olivos se esperan las profecías del Mesías. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrirá primero? ¿La manifestación del falso Cristo en el templo o el regreso del verdadero Cristo en el monte? Zacarías describe que el monte se partirá en dos, creando un valle hacia el oriente. Apocalipsis capítulo 16 habla de un terremoto tan grande que las ciudades de las naciones caerán. Todo conecta en una secuencia de eventos que parece estar a punto de desencadenarse. ¿Casualidad que las tensiones políticas en Jerusalén giren siempre en torno al monte del templo y a los accesos del Monte de los Olivos? ¿Coincidencia que las élites hablen de control territorial allí, mientras la profecía apunta exactamente a ese mismo lugar? No. Lo que estamos viendo es un tablero que se acomoda pieza por pieza, preparando la colisión final. El mundo puede no entenderlo, pero Jerusalén no es un conflicto político más. Es el epicentro de una batalla cósmica que pronto explotará a los ojos de todos. La profecía no solo habla de un terremoto. Zacarías, capítulo 14, describe un escenario que afecta al cielo, a la tierra y a las naciones enteras. Y acontecerá en aquel día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14, versículos 6 y 7. Es decir, cuando Jesús regrese, no solo la tierra temblará, también el cielo será trastornado. El Monte de los Olivos no será un evento local, será el epicentro de un fenómeno global. Ahora bien, ¿qué estamos viendo hoy? El mundo ha sido testigo de lunas de sangre, de eclipses que coinciden con fiestas bíblicas y de alineaciones astronómicas que no se repetían en miles de años. La ciencia los explica como ciclos naturales, pero la Biblia los presenta como señales.
El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Marcos, capítulo 13, versículos 24 al 26. Los astrónomos israelíes han confirmado que el Monte de los Olivos está en línea directa con algunos de los fenómenos más visibles desde Jerusalén. Cada vez que ocurre un eclipse, ese monte se convierte en un mirador natural desde donde los sacerdotes y rabinos observan los cielos. Y no es casualidad, para ellos el cielo es el reloj de Dios y el Monte de los Olivos es el punto privilegiado donde se interpretan sus señales. La ciencia moderna agrega un dato inquietante. Los geólogos advierten que una falla activa, como la del Monte de los Olivos, podría generar un terremoto tan fuerte que oscurezca los cielos con polvo y ceniza. Es decir, el mismo evento que parta el monte en dos podría cubrir la atmósfera, haciendo que el día se vuelva noche, tal como lo describió Zacarías hace más de 2500 años. Cuando la profecía y la ciencia se cruzan, no estamos ante casualidades, estamos ante un plan. El cielo, la tierra y los montes de Jerusalén parecen preparados para un mismo día, el día en que Cristo será visto por toda la humanidad. El Monte de los Olivos no puede comprenderse sin mirar hacia el Monte del Templo, que se levanta justo enfrente, separado apenas por el Valle de Cedrón. Son dos escenarios unidos y al mismo tiempo opuestos. En uno, la Biblia anuncia que Jesús pondrá sus pies al regresar. En el otro, la Escritura advierte que se manifestará el Anticristo, sentándose como si fuera Dios en el lugar santo. La expectativa del tercer templo no es un rumor, es una realidad. En Jerusalén ya existe el Instituto del Templo, una organización dedicada a preparar cada detalle de lo que será esa construcción. Han fabricado utensilios de oro, vestiduras. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Sacerdotales, instrumentos musicales, altares de sacrificio y hasta entrenan a hombres de linaje sacerdotal para oficiar los rituales. Todo está listo, esperando la señal para comenzar. Pero lo que casi nadie nota es la tensión profética que se esconde detrás de esto. El regreso de Jesús y la manifestación del Anticristo se desarrollan en escenarios que se miran cara a cara. El Monte del Templo y el Monte de los Olivos. Uno será levantado como trono del hombre de pecado, el otro se partirá bajo los pies del Hijo de Dios. Y hay un detalle aún más inquietante. Según la tradición judía, para que el templo pueda purificarse y funcionar, es necesario un ritual muy específico, el sacrificio de la vaca roja, cuyas cenizas se mezclan con agua viva para consagrar a los sacerdotes y al santuario. En la historia de Israel, solo se han ofrecido 9 de estos sacrificios. La tradición dice que la 10ª vaca roja será sacrificada en los tiempos del Mesías. Hoy en Israel ya han criado animales que cumplen los requisitos bíblicos y algunos líderes religiosos aseguran que la hora está cerca. ¿Se levantará primero el templo del Anticristo o el Monte de los Olivos se abrirá bajo los pies del verdadero Mesías? 2 montes, 2 reinos, 2 destinos enfrentados en Jerusalén. El reloj avanza y las élites lo saben mejor que nadie. La Biblia anuncia que cuando Jesús regrese será visible, glorioso y mundial. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 lo dice con fuerza. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él.
No habrá cámaras que lo oculten, ni medios que lo silencien. Será imposible de ignorar. Pero antes de ese día, Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 24 que aparecerían falsos cristos y falsos profetas que mostrarían grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y aquí es donde entra la conspiración de las élites y el poder de la mentira global. Hoy existen proyectos tecnológicos capaces de proyectar imágenes en el cielo, de manipular conciencias con frecuencias sonoras, de crear falsos milagros para hacer creer que algo divino ha ocurrido. Imagina por un momento un espectáculo en Jerusalén donde luces, hologramas y señales en los cielos anuncien a un supuesto Salvador. Imagina millones de personas convencidas de que la profecía se cumplió porque ven con sus propios ojos lo que creen que es divino. Ese será el engaño, un poder mentiroso que prepara el camino para el hombre de pecado. Pero la diferencia será absoluta. Cuando Cristo regrese al Monte de los Olivos, no necesitará hologramas ni artificios. La tierra temblará bajo sus pies, el monte se partirá en dos, los cielos se oscurecerán y se iluminarán al mismo tiempo, y toda rodilla se doblará porque no habrá duda. Ese día la humanidad sabrá qué fue ilusión y qué es verdad eterna. El clímax no será político, ni militar, ni tecnológico. Será espiritual y cósmico. En un lado, el templo del hombre de pecado levantado por los hombres. En el otro, el monte de los olivos abriéndose ante el Rey verdadero. Uno ofreciendo señales falsas, el otro trayendo la gloria de Dios manifestada. Y allí se resolverá la tensión que atraviesa toda la historia. La batalla no será solo entre ejércitos, sino entre la mentira del mundo y la verdad de Cristo. Y la Escritura es clara. La mentira caerá, el monte se abrirá y Jesús será visto por todos. Si todo esto es cierto y la Biblia nos asegura que lo es, entonces el regreso de Cristo en el Monte de los Olivos no será un espectáculo para observar desde la distancia. No será un evento más en la historia de la humanidad. Será el punto de no retorno, el momento en que cada vida será medida y cada corazón será revelado. Ese día no importará si fuiste rico o pobre, si viviste en Jerusalén o en el otro extremo del mundo. No habrá banderas, no habrá ejércitos, no habrá credenciales humanas que puedan colocarte en una mejor posición. Habrá solo dos realidades, estar con Cristo o estar contra Él. El apóstol Pablo lo dejó claro en la carta a los tesalonicenses. El hombre de pecado será destruido con el soplo de la boca del Señor y con el resplandor de su venida. No será una batalla prolongada ni incierta. Cuando Jesús regrese, su luz bastará para disolver las tinieblas. Pero la gran pregunta es, ¿dónde estarás tú en ese momento? Hoy todavía hay tiempo para arrepentirse, para doblar rodillas y reconocer que sin Cristo no hay salvación. El arrepentimiento no es un simple ritual religioso, es un cambio de dirección. Es reconocer que íbamos hacia el abismo y que necesitamos volvernos al Salvador. Jesús murió en la cruz no para levantar templos de piedra, sino para purificar el templo de nuestro corazón. El Monte de los Olivos ya está allí, esperando el día señalado. Los terremotos vendrán, las señales en los cielos ocurrirán, las élites seguirán moviendo sus piezas, pero la pregunta más importante no es ¿cuándo sucederá?, sino ¿estás listo para ese encuentro? No es momento de tibieza ni de indiferencia, es el momento de vivir con fe ardiente, de estar firmes en la palabra, de ser luz en medio de la oscuridad, porque el Rey volverá y sus pies tocarán la tierra en el mismo lugar donde comenzó la redención. Y cuando eso ocurra, todo ojo lo verá y ya no habrá oportunidad de prepararse. Prepárate hoy, no mañana, no cuando todo se derrumbe, no cuando ya sea tarde. Hoy es el día de salvación. El Monte de los Olivos no es un símbolo vacío, es un escenario real
que Dios escogió para mostrar al mundo entero la culminación de su plan. Allí Jesús oró con lágrimas, allí fue traicionado, allí ascendió a los cielos y allí regresará con gloria y poder. Todo lo que hemos visto en la historia, todos los conflictos en Jerusalén, todas las conspiraciones, todas las señales en los cielos, nos conducen a un punto inevitable. El día en que Cristo volverá y sus pies tocarán la Tierra Santa. Ese será el momento en que los montes temblarán, los cielos se abrirán y la humanidad comprenderá que las Escrituras hablaban con precisión desde el principio. Ese día no habrá espectadores neutrales. O estarás del lado de la verdad o del lado de la mentira. O estarás bajo la luz de Cristo o atrapado en la oscuridad del engaño. Jesús mismo lo dijo en Mateo, capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hoy todavía tienes la oportunidad de decidir, no para especular, no para acumular información, sino para entregar tu vida al Señor. Porque cuando el monte de los olivos se parta en dos, cuando el cielo se llene de luz, y cuando toda rodilla se doble, ya no habrá tiempo para elegir. Prepárate, vuelve tu corazón a Cristo. Vive cada día como si el regreso pudiera ser mañana. Porque el reloj profético sigue avanzando. Jerusalén sigue siendo el centro del mundo, y el monte de los olivos ya está en espera del acontecimiento más grande de todos los tiempos. El lugar está escrito, la profecía ya está marcada, el rey está a las puertas. La pregunta es, ¿estás listo para encontrarte con él?